He oído contar esta historia en la boca de mujeres que lavaban la ropa junto al río, en el murmullo de los cantos que se escapaban por la noche, y en el ruido de las hojas de café cuando el viento las empujaba contra los almacenes. Dicen que hay hechos que se vuelven leyenda porque nadie osa olvidarlos. Otras veces la memoria los hace legendarios para que el dolor no acabe en silencio. Así llegó hasta mí la noche en que el poder exigió lo que no podía soportar, y en la exigencia empezó el desmoronamiento. La fazenda se llamaba Santo Aleixo, aunque muchos la nombraban con el apellido del dueño, la Casa Grande de los Almeida Barros. Quedaba en el Vale do Paraíba, entre filas de café que olían a tierra húmeda y fruto, en una tierra donde la riqueza se leía en el brillo de los armazones y en los ojos hundidos de la senzala. Era la década de 1850. La Casa Grande parecía una isla blanca en el barro. Sus ventanas eran ojos que miraban sin pestañear, y las noches tenían la contención de quien guarda secretos. Allí mandaba el coronel Jacinto Almeida Barros, un hombre de voz baja y mandatos largos, que acudía a misa los domingos con la sotana limpia y a medianoche usaba manos que no conocían ley. Domingos llegó de lejos, trajeron su cuerpo desde un barco que oía a sal y a madera vieja, y con el nombre de su tierra quedó también una costumbre de canto y de gestos pasados de boca en boca. Era joven, de hombros anchos, con las manos marcadas por la dureza del trabajo y por cicatrices que no se contaban. Tenía la mirada pegada a los recuerdos de África, o a lo que quedaba de ellos, como quien guarda una llama encendida en la oscuridad para no perder el nombre propio. En la senzala aprendió el ritmo del machete, el tiempo de la cosecha, las horas silenciosas que se vuelven conversación cuando nadie vigila. Había en él una resistencia sutil, pequeños gestos que no podían venderse ni romperse, la forma de silbar una canción en quimbundo cuando el sol pegaba, la manera de enderezar a otro con una palabra apenas susurrada, la manera de mirar a Isaura cuando ella pasaba. Isaura era hija de la zona, mestiza, con la piel como la madera barnizada y una dignidad que no cabía en su rango impuesto. Trabajaba en la Casa Grande, junto a dona Amelia, sirviendo comidas, ordenando mantas, respondiendo con una calma que era más temple que resignación. Su altivez no era orgullo, sino un modo de habitar el mundo que la negaba. Mantenía la cabeza erguida como quien entiende que la paz propia no se quiebra por el insulto ajeno. Había algo en sus ojos, un brillo que Domingos aprendió a buscar en la escasez de las tardes. No fue un amor 3 veces anunciado, fueron miradas, manos que rozaban un paño, un intercambio silencioso de comida robada y de historias pequeñas. En esa crueldad cotidiana, su ternura fue el menor acto de revolución. El coronel los veía con la distancia de quien observa piezas de su propiedad. Para él, las personas eran valor contable, mano, conveniencia, honor exhibible en la parroquia. Su fe pública le daba un barniz de respetabilidad. En privado, su temperamento era un ejercicio de dominio. Exigía respeto como quien exige cuentas, exigía sumisión como quien exige cosecha. Cuando notó que la mirada de su mujer, dona Amelia, se demoraba en ciertas sombras, y cuando la lancha de rumores llegó a sus oídos acerca de Domingos e Isaura, el coronel no tardó en mostrar que en su casa la ley era la suya. No fue un único acto el que encendió el conflicto, sino una acumulación, una palabra dicha en la mesa, una rebelión contenida que se atrevió a responder con silencio. Una noche de luna, cuando alguien en la senzala cantó a media voz un verso antiguo.
El coronel, herido en su orgullo, reclamó posesión y espectáculo. Quería que la humillación fuera pública, que la casa grande dictara la lección. Exigió a Isaura, con la distancia de quien cree dictar destino, que se sometiera a una prueba de obediencia. Exigió a Domingos una confesión, la marca pública de la servidumbre que justificara su castigo. Pero en la exigencia había una cosecha de deseo oscuro. Lo que el coronel exigía de otros era algo que él mismo no soportaba, un vértice moral que lo confrontaba con su propio espejo. Quería dominar lo que no podía dominar, su propia corrupción. En la senzala los murmullos se hicieron red. El coronel exige, va a ser cruel. Hay padre que no calla. Había quien proponía resistencia a su manera, esconder herramientas, ensuciar la cosecha para que la contabilidad fallara, negar la mirada. Otros, con el cansancio pegado al cuerpo, murmuraban que resistir sería pagar con la vida. La memoria colectiva, sin palabras grandilocuentes, empezó a tramar. Porque la senzala era el lugar donde las historias de África se reencontraban con los nombres que habían perdido. Allí los cantos se mezclaban con rezos católicos que se aprendían en la misa y con invocaciones a orishás que se pronunciaban en la noche. Ambas formas de fe convivían en un mismo mapa de esperanzas. Pedir a San Benedito por protección, a Yemanjá por el agua que llevase la tristeza, a una virgen que a veces miraba desde la pared con un brillo de vela. Padre Honorio llegó como un viento que no se anuncia. No era clerical de despacho, su fe era práctica, peligrosa en su quietud. Había sido promovido en la ciudad, pero su mirada tendía a los márgenes. Se sentaba a conversar con los pobres, escribía cartas a amigos en San Paulo, y en voz baja criticaba la hipocresía de las familias que se santijuaban en la misa mientras compraban cuerpos en el mercado. Supo de Domingos por casualidad o por designio. Una carta que llegó a manos equivocadas, un encuentro en la puerta de la iglesia, un aviso que alguien dejó en la sacristía. Vio en el joven no solo la injusticia de la violencia, sino la posibilidad de un acto que quebrara la apariencia. «No puedes seguir así», dijo una tarde al joven, a solas en la crujida sala donde la luz entraba como un cuchillo. «Dios se ocupa de la justicia de maneras que el hombre no entiende, pero tú tienes que ser parte de eso». Padre Honorio no prometía milagros, ofrecía caminos y planeamiento. Sabía que no bastaba. La facenda tenía guardias, capital, hombres que no dudaban en usar la violencia. Habló con la comunidad. ¿Quién podía vigilar? ¿Quién conocía sendas entre la mata? ¿Quién tenía contactos en el quilombo cercano? El plan era sencillo en su intención y complejo en su ejecución. Salir de noche, cruzar la línea de árboles hacia la mata, llegar al río y desde allí seguir hacia el quilombo o hacia la costa, dependiendo del viento. Nadie creyó que el coronel no respondería. Era más bien una apuesta sobre cuán lejos podía llegar la protección. La noche elegida fue de luna menguante. La facenda dormía con ruidos cortos. Un perro que soñaba, el crujir de una puerta, el leve goteo de la cocina. Domingos y Isaura se encontraron en el umbral de la senzala, con 2 sacos y una linterna pequeña envuelta en trapo. Sus manos se buscaron con la fuerza de quien hace un juramento. No hubo promesas largas, las palabras sobran cuando la piel las exige. Domingos recordaba a su madre en tierra lejana, la voz que le enseñó a no bajar la cabeza. Isaura pensó en la posibilidad de un futuro donde su nombre no fuera ridiculizado en la mesa. Salieron por caminos que sabían.
El viejo rastro de jumento, la zanja que solía llenarse en lluvia, las piedras que marcan la entrada al brejo. Al principio todo fue la música de los pasos, hojas que crujían, respiraciones contenidas, el sonido de latas viejas que alguna sombra distraída podía creer que era viento. Pero el poder no se domeñaba en silencio. Un capataz vio una sombra, el capitán Moraes oyó el rozar de un pañuelo, y pronto los perros se alzaron en ladridos que rompieron la noche como si fueran trompetas. El coronel se enteró en su lecho, con la sotana de apariencias todavía puesta en la mesa. Su ira fue lenta, y luego como un incendio que el viento empuja. La persecución fue la parte más cruda, no por la violencia explícita, sino por la urgencia que comprimía el cuerpo y el alma. El ritmo narrativo se aceleró, oraciones cortas, imágenes que saltan. Los perseguidores corrían entre los cafeteros, gritando órdenes, las hojas les golpeaban la cara, botas que hundían en barro. Domingos y Isaura, tomados de la mano, buscaban la orilla del río como quien busca la última puerta. Los cantos de la senzala se oyen ahora distantes, como un lamento que acompasa los latidos. En la noche, el agua era una promesa y una amenaza. Podía llevarlos hacia la libertad o hacia la sepultura. La ambivalencia del río se volvió cara a cara. Llegaron al Paraíba con la respiración rota y la ropa pegada al cuerpo. El reflejo de la luna en el agua pareció una herida luminosa. Detrás, voces. Delante, la corriente. Domingos miró el rostro de Isaura. La decisión pasó por sus manos, por la firmeza que ya no era miedo, sino resolución. Hubo un instante donde la posibilidad de la fuga y la de la muerte se igualaron en peso. El río, esa lengua de agua que había visto pasar mercancías y nombres sin patria, se volvió testigo. «No entres sola», susurró Domingos, con la voz rota por el esfuerzo. «No te daré esta vida en servidumbre». No fue una escena de grandilocuencia heroica. Fue un abrazo que aprisionó la respiración, un acto que contenía la suma de humillaciones y la fuerza de las pequeñas rebeliones. Se fundieron en una última decisión que no era escapar, sino negación absoluta de la propiedad sobre sus cuerpos. En la noche, el agua los recibió con la misma indiferencia que había mostrado ante tantos nombres robados. La narración evita detalles gráficos. La muerte se cuenta con signos y símbolos. El abrazo a la orilla fue la conclusión de una libertad que no conocería el mundo humano, pero que quedaría inscrita en la memoria colectiva. La fazenda se llenó de rumores al amanecer. El coronel ordenó que se buscara hasta donde las botas aguantaran. Mandó reparar la vergüenza con castigos que buscaban exhibición y advertencia. Hizo procesiones de castigos en la senzala, creyendo que la violencia restituiría el orden de su casa. Sin embargo, algo en su imagen se quebró. Quien gobierna por el miedo queda desnudo cuando la comunidad se niega a obedecer las demandas del terror. El dolor de la pérdida lo volvió más oscuro. La sotana que antes le servía como aldea de respetabilidad empezó a arder en su propia historia de abusos. Padre Honorio, herido en su conciencia, no guardó silencio ante la muerte de Domingos e Isaura. Escribió cartas, habló en voz alta en la iglesia y reunió pruebas de abusos que ya no podían ocultarse tras la pátina de la respetabilidad. Poco a poco, la influencia del coronel se erosionó. Socios que antes miraban para otro lado, ahora calculaban la prudencia de permanecer cerca de una figura cuyo nombre se había teñido de horror. En la región, la historia comenzó a tomar forma de relato común. No solo se narraba la crueldad del coronel, sino la valentía de aquellos que no aceptaron ser meramente mercancía. La comunidad de la senzala, a su modo, tejió un recuerdo permanente.
Los cantos antiguos se adaptaron a la nueva letra. En la lumbre, junto al café que se tostaba con manos cansadas, se relataba la noche del río como un cuento que enseñaba a no bajar la cabeza. Los rezos combinados pronto se convirtieron en conmemoración, una oración susurrada al amanecer por quien pasaba por la orilla, un gesto de colocar flores en la orilla en las noches de luna llena, un canto que decía, en lengua que recordaba África y en portugués de la tierra, que nadie más sería mercancía. Con los años, el coronel se volvió un ejemplo de cómo la impunidad se pudre desde dentro. Su hacienda, que antes fue símbolo de orden y riqueza, empezó a decaer. Empleados se iban, las cosechas languidecían, y algunos de sus antiguos socios lo abandonaron. La ley del mundo cambió lentamente. La palabra abolicionista, que antes era murmullo, se volvió grito en plazas y en las cámaras de la ciudad. El filo de 1888 trajo la ley que liberó a quienes quedaban encadenados legalmente, pero la libertad formal no borró la memoria ni reparó las faltas. La historia de Domingo Seisaura siguió viviendo en la gente, que contó su nombre, en las linternas que se mantenían encendidas en la noche, en memoria, en los cantos que ya eran himnos de resistencia. No todo en el relato es cierre. El dolor quedó, la injusticia dejó herencias que la ley no resolvía por sí sola. Pero la memoria hizo algo que las cuentas no podían, reivindicó la dignidad. En los pueblos cercanos se abrían tertulias donde se discutía el pasado y se buscaba la reparación simbólica, placas en sitios olvidados, lugar de encuentro para jóvenes que querían aprender la historia, estudios que tomaban la facenda como caso para entender cómo funciona el poder que deshumaniza. Padre Honorio envejeció con la convicción de que había obrado bien, aunque las consecuencias le costaran la tranquilidad. Su voz se mantuvo firme para impedir que la historia se perdiera en la complacencia. La leyenda de la noche en que el coronel exigió lo que no podía soportar se volvió más que relato, fue una advertencia. Porque el poder que no soporta la verdad tiende a exigir que otros soporten sus faltas, y en ese movimiento está la semilla de su quiebra. La facenda, la senzala, el río, los cantos y la luna quedaron como signos que ayudan a recordar. Quienes hoy caminan por esas tierras aún oyen, si la tarde está quieta, el rumor de una canción antigua, y algunos colocan una piedra en la orilla, como si con ese gesto se pudiera nombrar de nuevo a quienes ya no podían hacerlo. La memoria entonces es un pacto, no permitir que el nombre de Domingo Seisaura se borre sin resistencia. Es promesa y advertencia al mismo tiempo. No es un cierre triunfal. Es un acto de fidelidad a quienes ofrecieron la única respuesta digna que tuvieron frente a la demanda monstruosa de un hombre que quiso convertir lo humano en objeto. El relato queda ahí, en la boca de quienes saben, en el brillo del agua y en el olor del café que perdura como testigo. Con el tiempo, la memoria dejó de ser solo gesto íntimo y se hizo costumbre pública. Lo que empezó como pequeñas vigilias junto al río fue ganando formas, una piedra tallada con los nombres de los que ya no podían volver, colocada a la sombra de un almendro, una fecha marcada en la plaza que los jóvenes repetían en voz baja cuando pasaban, una canción que los niños aprendían como si fuera lección de historia, no de escuela, sino de vida. No hubo grandes monumentos ni discursos grandilocuentes. La reparación, tal como pudo alcanzarse, fue humilde y paciente, hecha de actos mínimos y cotidianos. Padre Honorio, ya con el pelo más blanco que gris, se convirtió en guardián de esas pequeñas instituciones. No buscó gloria,
y cuando alguien le ofreció una alabanza pública, desvió la mirada y habló del río, como si el río fuera el juez que no se cansa. Pasaba tardes en la sacristía transcribiendo nombres de cuadernos viejos, registrando testimonios de mujeres y hombres que habían sufrido, y de aquellos que, con miedo y arrepentimiento, aceptaron hablar. Sus cartas, antes protesta furiosa, se volvieron documento, misivas enviadas a periódicos, a escuelas de la ciudad, a estudiantes de derecho que consultaban la historia de la región, peticiones de memoria para que el olvido no fuera la segunda violencia. Hubo quienes trataron de enterrar esa memoria, no con la violencia abierta del coronel. Esa había quedado desgastada por el tiempo y por las voces, sino con silencios preferidos, con omisiones en los relatos oficiales, con intentos de negar que las cosas hubieran sucedido como se contaban a la orilla del río. Algunas familias que todavía poseían tierras intentaron cambiar el nombre de caminos, borrar señales que recordaban la senzala. Pero la gente que había cantado junto al fogón no permitió que todo se volviera polvo de complacencia. Se tejieron redes de parentesco, de alianzas entre familias liberadas y otros labriegos que siempre habían sentido, sin decirlo, vergüenza por lo que había ocurrido. Una escuela pequeña se abrió al borde del caserío. No fue obra de un acto gubernamental grandioso, sino de voluntad común. Mujeres que enseñaban a leer, hombres que prestaban libros encontrados en cofres viejos, el dinero juntado en fiestas de la comunidad. Cuando al fin hubo un lugar donde los chicos aprendían el alfabeto y las canciones, se decidió que llevaría un nombre que no se olvidaría. Escuela Domingo Seisaura. No hubo corte de cinta solemne. El primer día, los niños llegaron con los ojos limpios y las manos llenas de curiosidad, y los ancianos contaron la historia en la sala como quien ofrece pan. Allí se enseñó que la libertad no era solo una ley, sino una práctica diaria. Compartir, hablar, negarse a ser objeto. Los hijos y nietos del coronel siguieron viviendo, algunos en la misma casa que antaño parecía invencible. Pero la casa se encogió de prestancia, cuadros colgados con más polvo, menos visitas, sobrinos que evitaron regresar. Uno de sus nietos, Horacio, intentó en un momento restaurar la respetabilidad familiar con actos de caridad medidos, invitando viejos asalariados a una comida en la sala principal. No fue gesto suficiente. La gente ya había aprendido a medir la distancia entre la caridad que no interroga y el arrepentimiento que duele. Horacio se quedó con la sensación de que los nombres que había escuchado de niño, pronunciados a media voz por una criada, tenían más fuerza ahora que cualquier gesto suyo. El coronel, convertido en sombra de sí mismo, murió rodeado de sirvientes que preferían guardar silencio a recordar. Quienes habían sido sus víctimas no fueron convocados. No había reconciliación en la formalidad de su último día. Su entierro fue discreto y corto. Algunos, desde lejos, pronosticaron que su tumba se olvidaría pronto. Otros, con la memoria ya firme, supieron que el que debía ser recordado era el que había sido convertido en objeto, no el que impuso la objetivación. La ley, aunque poderosa en su proclamación, no bastó para coser todas las heridas. Muchos de los que una vez habían trabajado la tierra siguieron enfrentando precariedad. La libertad no siempre trajo reparto equitativo, y la tierra siguió concentrada en manos de pocos. Por eso, la lucha de memoria tomó otra forma.
enseñar a los jóvenes a reivindicar su voz no solo en el canto, sino en la demanda por condiciones dignas. Las tertulias en la plaza se volvieron semilleros de pensamiento, lecturas de prensa, discusiones sobre leyes, reclamos por mejor acceso a la salud y al trabajo. Los antiguos esclavos y sus descendientes no esperaron que la historia fuera un acto cerrado, la convirtieron en palanca para la vida cotidiana. En esa nueva faz del tiempo surgieron figuras jóvenes que encontraron en el pasado razón para actuar en el presente. Una de ellas fue Clara, hija de una costurera que había cantado junto al fuego desde niña. Clara aprendió a leer de boca de Padre Honorio y se volvió maestra en la escuela Domingos e Isaura. Tenía la voz firme y el alma templada por la memoria. Reunía a los chicos en torno al mapa del río que ella misma dibujaba con trazos coloridos y les pedía que señalaran los lugares de la historia. La vieja facienda, la ladera donde se amontonaban las cargas, la roca donde se decía que Isaura había dejado caer una flor antes de la noche fatal. Clara enseñaba que el pasado era ruta, no prisión, que conocer los nombres era también aprender a construir futuros distintos. En la ciudad, algunos relatos académicos comenzaron a interesarse por el caso de la facienda. Investigadores llegaron con curiosidad profesional y en ocasiones con condescendencia. Hubo debates sobre cómo escribir la historia sin revictimizar a los que aún vivían. Algunos tomaron notas, otros pusieron fechas y dates en textos que luego circularon en periódicos y folletos. No siempre las palabras externas resonaban con la verdad íntima del pueblo, pero el interés hizo que ciertos documentos se conservaran en bibliotecas. Testimonios orales fueron grabados por manos que querían protegerlos del olvido. Padre Honorio, que siempre sospechó de la notoriedad, permitió aquello con reservas. Quería que la historia se usara para enseñar y no para lucro. Las noches en que la luna se inflaba sobre el río, la gente se reunía todavía a dejar flores en la orilla. A veces eran pequeñas ofrendas de manos jóvenes, a veces copas de café y murmullos más largos de los viejos. Un año, al cumplirse 20 de la noche del río, se organizó una ceremonia modesta. Clara y otros jóvenes leyeron testimonios en voz alta, y una mujer llamada Teresa, que había sido niña entonces, pronunció unas palabras que dejaron en silencio a todos. No pedimos venganza, pedimos verdad, para que nadie pueda decir que no supimos. Su voz, dulce y dura a la vez, trazó una línea entre memoria y justicia. La memoria, sin embargo, no borró las contradicciones. Vino gente que pensó en la historia como un punto en un mapa turístico, con la intención de convertir la facenda en curiosidad. Hubo negociaciones. Algunos vieron en la preservación económica una oportunidad de empleo. Otros advirtieron el peligro de mercantilizar el sufrimiento. Se acordó, después de debates acalorados, que cualquier visita tendría que pasar por la escuela, y que los guías serían de la comunidad. La economía encontrada no podría ser a costa del olvido. En la intimidad del pueblo, algunas heridas seguían abiertas. Familias que habían perdido hijos en la noche del río nunca encontraron consuelo completo. Los nombres seguían clavados en la garganta de quienes los llevaban. Aún así, la insistencia en nombrar transformó la pena en resistencia. Se empezó a decir que la dignidad recuperada no se medía por beneficio material, sino por la capacidad de volver a mirar a otro a los ojos sin comprar su silencio. Al cabo de 3 décadas, cuando los nietos de Domingos e Isaura empezaban a tener hijos, la historia ya no era solo relato, era enseñanza. Se contaba con distintos acentos, a veces con rabia, a veces con ternura, pero siempre con la misma idea, que la humanidad de una persona no puede ser objeto de comercio, que el cuerpo y la voz pertenece a quien los posee. Esa verdad, simple y firme, cruzó generaciones. En las últimas horas del día,
Cuando la lluvia daba un respiro y el río brillaba con una luz pálida, Clara se quedó sentada a la orilla. Tenía en sus manos el cuaderno donde se anotaban las canciones y las oraciones. Había escrito la letra de una nueva estrofa que hablaba de manos que no se venden y de puertas que se abren. Cruzó las páginas con el dedo y sin prisa dejó que la noche hablara. De la otra orilla vino un eco, voces que se habían multiplicado en la lucha cotidiana, mujeres que salían a vender, hombres que reparaban techos y que al pasar por la orilla cantaban la canción como quien repite una fórmula de cuidado. Clara pensó en Domingos e Isaura como en dos nombres que ya no estaban en la carne, pero que vivían en la lengua. Pensó en Padre Honorio, en las cartas, en las tertulias, en la piedra bajo el almendro. Pensó en el coronel y en la tumba que nadie ya visitaba. Sobre todo, pensó en la continuidad, en que la memoria seguía siendo un acto colectivo, que debía cuidarse todos los días con actos pequeños pero persistentes. Se levantó, recogió la flor que había dejado al borde del agua y la llevó consigo. No era un gesto que cerrara la historia, era un modo de prometer que la historia seguiría siendo contada. A lo lejos, la luna se alzó plena. En el pueblo, alguien afinó un instrumento, otro puso a hervir café, y desde la orilla, con la claridad de quienes saben que nombrar es salvar, la gente empezó a decir los nombres en voz alta, uno por uno, hasta que el río respondió con su rumor, como si fuera el único testigo que no olvida ni perdona, pero que guarda memoria y la devuelve a quien la pide. La escuela, que antes había sido solo un aula con paredes desconchadas y mesas prestadas, terminó por convertirse en el lugar donde la memoria se hizo costumbre. Bajo la mirada paciente de Clara, las donaciones y los manuscritos que tantos guardaron en cajones fueron ordenados en cajas de cartón forradas con tela, en legajos numerados y en cuadernos encuadernados a mano. Hubo quien trajo fotografías amarillentas, quien trajo cartas con tinta corrida por la humedad, quien, temblando, dejó un pedazo de ropa envuelto en papel. Todo eso se dispuso con respeto. Entre estanterías improvisadas se colgó un sencillo letrero, Archivo de la Memoria. No era museo ni archivo oficial, pero era un pacto. Aquello que allí entraba no saldría para negocio. Una mañana de junio, cuando el sol aún no había empujado las nieblas del río, llegaron dos jóvenes de la ciudad. Venían con una libreta y preguntas medidas. Eran periodistas, dijeron, y querían contar la historia para que nadie dijera luego que nunca la habían sabido. Los más viejos miraron con recelo. No era la primera vez que la historia atraía miradas desconocidas. Algunos temían la curiosidad que todo lo convierte en espectáculo. Otros, más prácticos, vieron en la presencia un modo de abrir una ventana al mundo. Si la gente escuchaba, entendería que la memoria no es pasto de especulación. Clara los recibió en la sala de la escuela. Teresa, sentada en el rincón donde siempre cosía, la miró con ojos que no perdían su filo. Padre Honorio puso la mano sobre la mesa y con voz grave dijo: «Si vienes a escuchar, escucha con cuidado. No venimos a hacer historia de nadie, venimos a ser personas que nombran». Los jóvenes escribieron, preguntaron por fechas, por nombres, preguntaron por la noche del río como si fuera un evento en un libro. Los ancianos contaron lo que podían, y cuando la palabra venganza apareció en la conversación, Teresa alzó la mano y dijo como antaño: «No pedimos venganza, pedimos verdad, que la verdad quede y que nadie la compre ni la venda». Las entrevistas se publicaron luego en un diario, y con ellas llegaron miradas distintas. Hubo comentarios que alababan la resiliencia del pueblo.
Hubo otros que querían transformar la fazenda en museo de horror. Las conversaciones volvieron a encenderse. Alguien, con alguna buena intención, presentó un proyecto. Un recorrido guiado por la fazenda, con entradas, guías y una pequeña cafetería. La propuesta despertó un debate que ya se conocía: trabajo o dignidad, turismo o memoria. El acuerdo que la comunidad construyó aquella vez fue un pacto más fino. Las visitas serían posibles, sí, pero solo si pasaban por la escuela. Los guías serían de la propia gente. Las ganancias, si las hubiera, se destinarían a becas para los jóvenes y a mantener el archivo. Nadie permitiría que la historia fuera empaquetada como espectáculo. «Si alguien viene a ver los hechos», dijo Clara en la plaza, con su cuaderno abierto en la mano, «debe venir a aprender quiénes éramos. No vendemos las lágrimas, ni convertimos los cuerpos en mercancía. Esto nos pertenece». Los nietos de Domingos e Isaura empezaron a estudiar allí, bajo la sombra de las estanterías donde estaban guardadas las cartas de sus abuelos. Un maestro joven, venido de la ciudad, enseñaba a leer y a escribir usando las historias que palpaban las páginas del archivo. Les pedía a los niños que escribieran la historia con sus propias palabras, que repitieran los nombres, que aprendieran a pronunciar aquello que antes había sido prohibido a muchos. En el recreo, los más pequeños corrían con la canción que Clara había compuesto. La letra era simple, repetitiva, como un conjuro de cuidado. No se venden las manos, no se cierran las puertas, se dicen los nombres, se dicen los nombres. Una tarde, un muchacho nuevo, Miguel, se quedó junto a Clara mientras doblaba papeles de un testimonio. Tenía la edad en que las preguntas queman. «¿Qué es justicia?», preguntó, sin buscar sutileza. Clara dejó los papeles y miró el río que en ese instante llevaba pequeños reflejos de plata. «Justicia», dijo, «no es solo que alguien pague por lo que hizo. Justicia, aquí, fue nombrar. Fue no permitir que los nombres se pierdan. Fue que aprendamos a no hacer de la pobreza un apuro para la violencia. Justicia es que tu hermana, tu hija, no tenga que venderse para vivir. Es que la gente entienda que la dignidad no se compra». Miguel frunció el ceño. «¿Y eso alcanza?», preguntó. «¿Puede nombrar curar?». «No cura por completo», admitió Clara. «Cura en parte. Nombrar quita el silencio que infla la impunidad. Cuando decimos un nombre, le devolvemos carne a la memoria. Eso obliga a quien escucha y obliga a nosotros mismos a no mirar para otro lado». La vida del pueblo fue tejiendo pequeñas victorias. Hubo, por ejemplo, una lluvia copiosa que una noche casi anega el archivo. Goteras viejas, techos que ya no resistían. Cuando la lluvia empezó a colar en las cajas, los niños corrieron a avisar. Los maestros encendieron lámparas y en un gesto casi juvenil de rescate, toda la comunidad se reunió en la escuela. A partir de allí, la fazenda dejó de ser un lugar de fantasmas para convertirse en un lugar de aprendizaje. El proyecto de visita se estructuró con cuidado. Los jóvenes guías recibieron formación sobre ética y acompañamiento. Las ganancias se invirtieron en becas y en mejorar la escuela. Se impusieron reglas estrictas para el respeto de los espacios y de las historias. Los que buscaban sensaciones fuertes se marcharon pronto. Quedaron los curiosos, que querían entender, y las familias que venían a aprender. Los años siguieron su curso con la lentitud de los viejos pueblos.
Domingo se Isaura, en las narraciones que ahora se contaban en voz alta durante las clases, dejaron de ser solo el símbolo de una pérdida, para ocupar también el lugar de quienes enseñaron con su ausencia. Los nietos crecieron con los nombres de sus abuelos, pronunciados con naturalidad, sin ese rubor de quien calla lo esencial. Teresa fue confundiendo su voz áspera con historias más dulces. Padre Honorio envejeció con la serenidad de quien sabe que hizo lo que debía. Clara, que un día había llegado con un cuaderno y una canción, fue reconocida por muchos como la que sostuvo la costura. Nunca buscó cargos ni honores, su recompensa fue simple: poder escuchar a los jóvenes recitar la lista de nombres sin timidez. En la orilla del río, una mañana fría, Clara se sentó y abrió su cuaderno. No necesitaba escribir. Las estrofas de la canción habían sido aprendidas ya por los panaderos, por las mujeres que vendían en el mercado, por los que reparaban techos. Miró el agua y pensó en la continuidad, en que recordar es un oficio que no permite descansos, en que las pequeñas ceremonias, las ofrendas de flores y el enseñar a los niños a decir nombres bastan para sostener una verdad. No era una victoria rotunda sobre la maldad, era la elección cotidiana de no tolerarla. Al levantarse, Clara dejó una flor en la orilla y con voz apenas audible comenzó a decir los nombres. Uno por uno, los nombres llenaron el aire del río. Desde la otra orilla vinieron ecos, voces que, en el trajinar de la vida diaria, no faltaban a la cita. El río respondió con su rumor, siempre el mismo, y la gente escuchó. Cuando se fue el sol, la plaza quedó con las luces encendidas y la escuela con las puertas abiertas. En algún lugar cercano se escuchó una guitarra que afinaba. En otra mano, una pequeña bandera hecha por los niños ondeó. La memoria, dijeron algunos en voz baja, no había cerrado heridas por completo, pero había formado un modo de mirar que impedía repetir los pecados del pasado. Así, entre cantos, papeles curados y nombres repetidos como plegaria, el pueblo fue guardando su verdad. No había grandes rescates ni absoluciones dramáticas. Había, en cambio, un acuerdo silencioso y persistente. Que los nombres quedaran, que las voces se encontraran cada año y que la historia no se convirtiera en mercancía. Para quienes se preguntan si eso basta, el pueblo respondió con la sencillez de su costumbre: no basta, quizás, pero es lo único que pueden hacer. Y mientras alguien siga pronunciando los nombres a la orilla del río, esa mínima justicia permanecerá viva.